Buenas tardes, Macondo, buenas tardes, América Latina y buenas noches, España. Es jueves y estamos aquí de nuevo, Marco, Ina y bueno, Leandro Grille va a estar en un ratito desde el estudio. Finalmente se desacostumbró tanto a ir ahí que bueno, se está tardando un poco. Vamos a darle unos minutos. Ese nuevo estudio de Caras y Caretas, la casa que acoge a Macondo y a la que les animo a que se suscriban. No se olviden también que todos los domingos transmitimos en Canal Red Latinoamérica, otra plataforma que merece la pena tener agendada. Bueno, hoy seguimos con México porque ha habido muchas novedades en las últimas horas. La semana pasada analizamos con Temores Greco cómo venía la precampaña en México, a la espera de los resultados de la encuesta de Morena. Y ayer finalmente se conoció que Claudia Sheinbaum, la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, es la que va a presentarse a la presidencia, es la que ganó la encuesta y muy probablemente va a relevar a AMLO al mando del país. Marcelo Ebrard, el ex canciller y rival de Sheinbaum para liderar la cuarta transformación, antes de conocerse los resultados ya denunció una serie de irregularidades, incidencias, exigió repetir la votación y bueno, básicamente dijo ayer que no se sometería a esa señora en referencia a Sheinbaum y bueno, en definitiva abrió la puerta a su salida de Morena. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? ¿Cuánto le afecta esto a la primera fuerza de México? ¿A quién se unirá Ebrard? ¿Y es el de la cuarta transformación con Claudia? Bueno, esto lo vamos a hablar en esta hora del programa y también tocará ir a Argentina, analizar más de cerca la figura de la que podría convertirse en la vicepresidenta si gana Javier Milei finalmente. Y también iremos a Chile, donde se cumplen 50 años desde el golpe de Estado contra Salvador Allende, un quiebre que abrió la puerta a 17 años de dictadura de Pinochet, con decenas de miles de muertos, desaparecidos, ejecutados, torturados y exiliados. Bueno, un programa bien completito. Vamos a arrancar. Marco, ¿cómo estás? Un saludo para ti y para toda la audiencia. ¿Qué tal, Lina? ¿Qué tal toda la audiencia de Macondo que se está conectando? Bueno, Leandro se va a conectar en algunos instantes desde Montevideo. Mirá, justo lo pronuncio y Ya aparece. está y no está en el estudio, fíjate, Esto me llama a pasó recurrir algo. a aquella frase de palabra santa, pronuncié su nombre y apareció, para acompañarnos en este programa de Macondo que, como bien decía Sina, vamos a empezar por aquello que habíamos comenzado a hablar la semana pasada, que era la encuesta de sucesión en México para ver quién iba y quién va a suceder a Andrés Manuel López Obrador en la candidatura a la presidencia y seguramente, en vista de cómo están los números, a la presidencia. Creo que pocas veces un presidente ha gozado de tan buena imagen después de 5 años de gobierno, sobre todo en este contexto de América Latina, y por lo tanto, ahora Claudia Sheinbaum, uno presupone que tiene altas posibilidades de ser la próxima presidenta de México. Ahora bien, la semana pasada nuestro invitado hacía una suerte de exposición bastante detallada del intríngulis y las dificultades que entrañaba, bueno, debatir esto por medio de encuestas que se realizaron estos días y por eso ayer se supo que finalmente va a ser Claudia Sheinbaum. Y gran parte del debate estaba en cómo iba a reaccionar la parte o las partes perdedoras, ¿no? El objetivo era procesar internamente con este método sui generis de una encuesta y que a su vez quienes no resultaran electos pues no plantearan algún tipo de irregularidad, grito en el cielo y posibilidad de ruptura. Bueno, me parece que estamos un poco transitando sobre ese escenario. No sé, Leandro, que estuviste siguiendo como viste, mientras estamos esperando a nuestro invitado desde México que nos va a dar lujo de detalles sobre todo lo que ha pasado. Bueno, en primer lugar, lo que se corroboraron lo que decían en realidad las encuestas de opinión pública desde hacía bastante tiempo. Claudia Sheinbaum obtuvo 14 puntos de ventaja, 39 sobrados, 39 puntos contra los 25 de Marcelo Ebrard, y el resto de los candidatos marcaron mucho menos puntos. Adón Augusto alrededor de 10, 12 puntos, Monreal menos 6 puntos.
y también por el clima que se venía dando, sobre todo en redes sociales y en lo que más o menos uno podía ver de la gente de Ebrard, estaba claro que no iba a ser fácil para Marcelo Ebrard aceptar los resultados. Sin embargo, en la presentación de los resultados que hizo Morena, estuvieron presentes todos los precandidatos menos Ebrard, que fue el único que no se presentó ni siquiera en esa sala, ¿no? En un hotel de un hotel muy importante de la Ciudad de México. Inmediatamente hubo pronunciamiento del resto de los candidatos. Claudia es la candidata. Hubo pronunciamientos de ministros del gobierno, en particular de la ministra de Relaciones Exteriores. A mí me interesó mucho lo que dijera Alicia Bárcenas, que es la que sustituye, ¿verdad? Dentro de la Cancillería, dijo: Claudia Sheinbaum ganó, es la candidata para defender la 4T y va a ser la candidata a la presidencia, pero Ebrard hasta el lunes no va a dar definiciones. La verdad que el clima parece como de división, pero hay que ver si eso se confirma. No sé si tenemos conectado ya a nuestro invitado para pasar directamente al análisis de primera mano. Creo que todavía no, de todas maneras, no está aún todavía. Vamos a tener hoy a Jon Ackerman. Jon Ackerman es académico de la UNAM, profesor, director del programa universitario de la UNAM para los estudios de la democracia, amigo y colega mío, que creo, y uno de los fundadores de Morena, que de hecho creo que es importante para analizar, bueno, su visión, las dinámicas internas del partido. A mí lo que me interesa, no sé qué opinan ustedes, es toda esta incertidumbre en torno al Movimiento Ciudadano, que es un pequeño partido de izquierda que se suponía que iba a formar parte de Frente Amplio opositor, y ahora está esa duda sobre que Marcelo Ebrard quizás podría unírseles a ellos para disputar ya no el antiobradorismo, sino el obradorismo. No sé qué opinan ustedes de esto. Yo voy a hacer un comentario que va a sonar un poco hablando sin saber, pero lo voy a fundamentar. Porque me parece que una cosa es disputar y aspirar a disputar una presidencia dentro de la estructura de un movimiento, que en este caso es Morena, con la figura de López Obrador, con su gran imagen positiva, que es, digamos, el que respalda y empuja todo esto, que hacerlo por fuera. Es decir, hay figuras que a veces su potencia política está dada por dónde están situadas, en qué estructuras, y no tal vez tanto por su propio liderazgo que puede entonces llevarse a otra estructura partidaria. No sé cuál será el caso de Marcelo Ebrard. Lo que escuché es que pareciera como difícil que pueda plantear que su propio peso como dirigente político pueda alcanzarle para disputar una presidencia por fuera de Morena. No sé si me explico. O sea, la potencia de Marcelo Ebrard, además de su propia trayectoria, está en su lugar de inserción y denunciación, que es Morena, que es el liderazgo de López Obrador. Entonces, no sé, seguramente debe estar calculando eso en estas horas. No sé si han visto también que hace unas horas se informó que un ultraderechista, un actor, Eduardo Berazategui, también registró su candidatura presidencial, que va a ir como independiente. Bueno, este de la política, que hace buenas migas con partidos como Vox, con la ultraderecha, y parece que no vamos a ver ninguna campaña en ningún país latinoamericano sin un Milei local, ¿no? Eh, Otra cuestión es hasta qué punto en México, con todo lo que estamos viendo, con toda la aprobación que sigue teniendo al quinto año de su mandato López Obrador, y el control que tiene Morena sobre los 21 estados, hasta qué punto eso puede calar en México, todos estos discursos, ¿no? Sí, bueno, yo creo que en el caso de México además hubo desde la emergencia de López Obrador una dificultad para los partidos pasados a la oposición para reconfigurar una dirigencia, ¿no? No es la primera vez que pasa, digamos, ha pasado en varios procesos
por lo menos en América Latina, que emergen figuras muy grandes, con una capacidad de reconfigurar el tablero político, y le cuesta mucho a la derecha, de venir en oposición, en poder encontrar una figura que logre ser relativamente potente políticamente. Pienso en casos muy claros, digamos, ¿no? Quiero decir, cuando apareció Chávez en Venezuela, le costó mucho a la oposición construir un dirigente, de hecho hasta el día de hoy están peleando para ver cómo hacen eso. Cuando apareció el kirchnerismo en Argentina, le tardó la oposición en lograr conformar Juntos por el Cambio, Macri, igual en Bolivia, cuando apareció Evo Morales, o sea, son figuras que reconfiguran el tablero político. Y de hecho, como nos decían la semana pasada, los partidos históricamente enfrentados de la derecha pasan a ver cómo se ponen de conjunto a intentar construir un personaje político, y la oposición pasa a ser muchas veces los medios de comunicación, ¿no? Que tienen un lugar mucho más activo que incluso las mismas fuerzas políticas, que es lo que está pasando en Colombia. Colombia a veces parece mucho más una punta de lanza opositora a la revista Semana que una figura propia de la derecha tradicional colombiana. Bueno, me parece que en el caso de México es esto, y ahora está este personaje Verástegui, que es un poco estas líneas de la ultraderecha, la candidata que conversábamos la semana pasada, pero me parece que finalmente lo que no hay es la posibilidad para la oposición de una candidatura fuerte. No quiere decir con esto que se dé por perdido, supongo, para eso la próxima elección, pero luce difícil. Bueno, mientras esperamos a Ackerman, me quedé pensando un poco lo que estaba diciendo Ina, ante esta posibilidad que está abierta, está clara la posibilidad de que Brad rompa con Morena. Hoy Claudia Sheinbaum le mandó un mensaje al celular, también Mario Delgado, presidente de Morena, se iba a intentar comunicar con él. El propio Andrés Manuel López Obrador habló de mi amigo Marcelo. Pero Ebrard en las declaraciones a la prensa ha sido dura, acusó a Delgado de ser un cobarde, dijo que él no se iba a someter a esta señora. Está difícil la construcción de la unidad, aunque Claudia Sheinbaum dice que tiene que Ebrard estar dentro de Morena, que es su lugar y que puede incluso aspirar a ser, integrar el gabinete o a coordinar el Senado, coordinar diputados, cargos de muchísima importancia, a los que parece que Ebrard no es su plan. Ahora, yo me pregunto, si Ebrard compitiera por fuera de Morena, ¿es un posible punto de acumulación para el resto de las expresiones políticas? Digamos, la derecha mexicana está dispuesta a votar al candidato perdedor de la interna de Morena, que además pierde por derecha, para provocarle una derrota Leandro, ya a la tenemos 4T. conectado a John Ackerman. Eh, Podemos pasar a analizar, digo, para no quitarle tiempo también. John, muchas gracias por estar aquí. Hola, ¿cómo están? Perdón, tuve una pequeña confusión ahí con el horario, pero aquí estamos totalmente a sus órdenes en medio del vorágine de el debate político aquí en México, a sus órdenes. John, te queríamos preguntar así una primera evaluación de todo esto que ha pasado en las últimas horas, que para mí personalmente no ha sido tan inesperado porque en mi visita a México en noviembre ya me adelantaste que era algo que podía suceder. Así es, querida Ina. Mira, es una situación, pues sí, esperado, pero todavía es una sorpresa. Y vamos a ver exactamente qué ocurre. Eso es lo primero, porque Marcelo está amagando, está insultando, ya elevó el nivel de violencia verbal, tanto en contra del presidente del partido como en contra de Claudia Sheinbaum, pero no ha hecho nada todavía. En los próximos días se va a determinar si se queda dentro de Morena o si sale. Es cierto que han habido algunas irregularidades que él está denunciando. Muchos han visto que Morena tiene que fortalecer sus procesos internos para que haya más transparencia, más confiabilidad en esos procesos de selección de los y las candidatos. Sin embargo, la forma en que está haciendo estas denuncias, Marcelo, sí habla de que más bien quería tronar el proceso, o sea, quería echar abajo la legitimidad de la candidatura de Claudia y preparar una historia, una narrativa que justificaría, entre comillas, su salida del partido.
Pero es muy difícil su argumento porque en realidad hubo una coincidencia absoluta en las 5 encuestas que se levantaron ayer. Claudia tuvo la ventaja de entre 10 y 15% en las 4 encuestas espejo y también en la encuesta de Morena, que era una especie de mezcla entre encuesta y votación, porque de acuerdo con las exigencias del mismo Marcelo Ebrard, se hizo de esta manera. No fue solamente una encuesta, sino en las encuestas los que respondían tenían que ir depositando en urna su voto, ¿no? Y estas urnas se iban cuidando, custodiando por representantes de los diferentes precandidatos. Entonces, fue contundente su victoria de Claudia. Esta narrativa del fraude, pues convence a muy poca gente, insisto, sin descartar el hecho de que Morena sí tiene que fortalecer sus procesos internos. No es puro invento, pero en este caso sí la gente lo está leyendo como esto, una narrativa falsa. Y veremos, mira, si Marcelo recupera sus orígenes. Él no es fundador de Morena. Bueno, no, porque técnicamente no es ni miembro de Morena, ¿no? Es colega de la Cuarta Transformación, ex canciller, pero nunca ha participado dentro del partido. Su verdadero origen político es con Manuel Camacho Solís. Manuel Camacho Solís fue gerente, ¿no?, de la Ciudad de México, lo que ahora se llama jefe de gobierno, dentro del PRI. Camacho era uno de los asesores más cercanos a Carlos Salinas de Gortari. Y en la coyuntura de la elección presidencial de 1994, Camacho, por ejemplo, pues hace algo similar de lo que está haciendo ahora Marcelo. No acepta la selección de Colosio en ese momento, 94, y empieza a trazar una ruta propia y finalmente funda su propio partido, Camacho, el Partido del Centro Democrático. Y él es el que, su primer cargo político de Marcelo Ebrard es como diputado federal por el Partido de Centro Democrático de Manuel Camacho Solís. Después se acerca al Partido Verde. Marcelo no es luchador social, no viene de la izquierda, ni del PRD, ni de Morena. Sí crece su presencia pública al amparo de Andrés Manuel, ¿no? Cuando Andrés Manuel lo invita a ser secretario de Seguridad Pública, primero, luego él es expulsado de ese cargo por Vicente Fox, porque hubo un problema con unos policías que habían cometido unas violaciones fuertes de derechos humanos en el sur de la Ciudad de México. Entonces, él, en ese momento la Ciudad de México todavía dependía del gobierno federal y, tenía facultades, pues, el presidente de la República para revocar este nombramiento del jefe de policía de la Ciudad de México, porque no tenía su autonomía. Esto es muy reciente, la Constitución de la Ciudad de México es de hace unos años, y Andrés Manuel lo salva. Primero lo había nombrado, luego lo salva y lo nombra secretario de Desarrollo Social dentro de su gobierno, ¿no? Y luego ya lo deja de su sucesor en la Ciudad de México en 2006. Entonces, es alguien que ha sido protegido por Andrés Manuel, ha crecido bajo esa sombra, ese ejemplo de Andrés Manuel, pero no es alguien que viene del movimiento, jamás, ¿no? Desde abajo. Entonces, en ese sentido, como dice Ina, no es sorprendente, al final de cuentas, de que él no respete así la vida interna del partido, sino que ahora va por su proyecto personal. Insisto, veremos qué pasa. Ustedes mismos estaban citando ahorita, Andrés Manuel hoy en la mañana no le respondió fuerte a Marcelo. Al contrario, dijo, mira, aquí están las puertas abiertas, yo estoy seguro que él va a rectificar. Mario Delgado también, el presidente del partido. Claudia misma en su discurso de esta aceptación de no cargo, porque no es formalmente precandidata, pero ya es coordinadora de la Defensa Nacional de la Cuarta Transformación. Ella misma dijo, la puerta está abierta. Entonces, en los próximos días, puede ser que todo esto haya sido, pues, un berrinche, ¿no? Esto ha ocurrido en muchos otros contextos en Morena, de simplemente presionan para conseguir algún cargo en una negociación, o podría ser que sí elige ir de candidato a pequeños partidos como el Movimiento Ciudadano, el mismo Partido Verde, que con gusto abrazaría esta oportunidad de tener un candidato presidencial fuerte y poder así dividir también a la 4T y Morena.
John, gracias por acompañarnos en Macondo. Ha habido declaraciones en las últimas horas, tanto de Marco Cortés como de la propia Xochitl Gálvez, invitando a Ebrard a integrarse al Frente Amplio. Y aunque parece un escenario demasiado extremo, existe esa posibilidad de que Ebrard funcione en el caso de que se aparte de Morena como un punto de acumulación para la derecha. ¿Y eso tiene potencial o uno podría creer que si te vas de la 4 de Morena, electoralmente quedas liquidado? No sé si se entiende la expresión. Sí, sí, entiendo. Mira, es posible, todo es posible. Ellos ya tienen la oposición, o sea, PRI, PAN, PRD, esta alianza muy extraña, ¿no? Porque el PRD era el partido de izquierda, ¿no? El partido socialista, socialdemócrata, que ya terminó siendo un club de amigos. El PAN, ¿no? El partido de derecha, cristiano, y el antiguo partido del Estado, el PRI, esa conglomerado de la oposición, ya tiene representante en Xochitl Gálvez, hicieron su propio proceso todo este tiempo, y es una buena candidata para ellos. O sea, pues tiene pegue mediático en las redes sociales, no es una mala candidata para ellos, pero por supuesto que sí, si Marcelo decidiera ir con ellos la sacrificarían a la primera, ¿no? Porque al final de cuentas ella es como un, pues un títere, podemos decir, una cara linda de intereses más oscuros atrás. Entonces no les costaría nada sacrificarla, ¿no? Por Marcelo. Que Marcelo aceptaría esta candidatura, pues sí sería muy riesgoso, porque ahora sí sería ir a la oposición directamente en contra del obradorismo. Sería quizás más fácil para él más bien aceptar una candidatura de estos Movimiento Ciudadano, que es un partido liberal, pero no tan podrido como esta alianza del PRI-PAN-PRD, o con el Partido Verde, que no tiene muy buena reputación, pero tiene esa etiqueta de verde, etcétera. Sería como más fácil para él, si no quisiera perder todo el apoyo de los obradoristas, hacer esta tercera vía, ¿no? En lugar de ir totalmente en la oposición. Pero ideológicamente Marcelo, pues sí es muy liberal, sino neoliberal, ¿no? Entonces, no creo que él tuviera personalmente demasiados problemas con cualquiera de las opciones. Más bien sería una cuestión de cálculo político. Todavía le interesa jalar votos de los morenistas con esta narrativa del fraude, cuidar esa imagen del más limpio, supuestamente, o si de plano va al combate en contra desde la derecha, ¿no? Veremos, van a ser muy interesantes estos días. Bueno, muchas gracias por estar acá en Macondo. Preguntarte por Claudia, ¿por qué ganó? ¿Qué hizo bien? ¿A qué se debe que tenga más apoyo? Digo, ver una contienda reñida, con candidatos fuertes. ¿En qué acertó y a qué se debe que sea hoy la próxima candidata de Morena? Excelentísima pregunta, y para mí también es un honor y un gusto estar con ustedes. Gracias por la pregunta, porque efectivamente ya está logrando su objetivo Marcelo. Estamos hablando de él, ¿no? Cuando tendríamos que estar hablando de Claudia, ¿no? Ella ya ganó la elección interna, y Marcelo está robando los reflectores, le está opacando este gran momento histórico en que por fin vamos a tener pues una candidata mujer de izquierda. Bueno, Xochitl Gálvez también es mujer de la derecha, pues justamente la habilitan para competir contra Claudia. Es una mujer universitaria, ¿no? Activista estudiantil, bióloga, científica, acá tiene una gestión muy positiva en la Ciudad de México, alguien fundadora de Morena. Entonces, tener esta oportunidad de su candidatura sí genera mucha esperanza. Gana la encuesta precisamente por eso, porque es una persona que la gente ha leído como la que lleva la antorcha de la autenticidad de la 4T, ¿no? Porque eso al final de cuentas es lo que explica el liderazgo de Andrés Manuel, esa autenticidad, esa sensibilidad, esa capacidad de comunicar. Claudia no tiene eso, no es tan carismática como Andrés Manuel. Al final de cuentas es una universitaria, un poco más académica, un poco más acartonada la manera en que se expresa, pero sí logra tener esa imagen de honestidad y esa práctica de eficiencia y de efectividad administrativa. En la Ciudad de México, las tasas de delincuencia, por ejemplo, en la Ciudad de México
han descendido como un 40% en estos años, ¿no? El rescate de espacios públicos, del transporte, la construcción de nuevas escuelas, ha hecho un gran trabajo en estas cuestiones sociales en la Ciudad de México y en los últimos meses ha estado viajando por todo el país. Y evidentemente no ha hecho ningún daño el hecho de que Andrés Manuel mismo públicamente la ha estado respaldando, ¿no? La ha invitado a 1000 eventos en los últimos 2 años, aunque no le tocara formalmente como jefa de la Ciudad de México, eventos internacionales, eventos de inauguraciones de obras de infraestructura en otras partes, siempre ahí está Claudia, ¿no? Entonces, ha quedado también claro que Andrés Manuel la tiene como su preferido, ¿no? Y eso pesa pues muchísimo, desde luego en cualquier país, pero sobre todo en México, que hay, no hay reelección y hay mucho peso del tema bueno, lo que se llamaba el dedazo, ¿no? Que el presidente saliente del PRI señalaba con su dedo al siguiente. Entonces, esto ha sido más democrático con encuestas, pero el favor del presidente la ha también ayudado demasiado a Claudia Sheinbaum. Yo te quería preguntar también, ya continuando esta conversación sobre Claudia Sheinbaum, ¿podemos ya más o menos imaginar, conjeturar cómo sería ese gobierno, cómo sería esa continuación? ¿Va a ser como un obradorismo 2.0 o va a ser algo distinto? ¿Qué se puede a estas alturas conjeturar? Sí. Gracias, querida Ina. Mira, no sabemos. Tiene un gran reto enfrente, Claudia, de imprimir su propio sello, su propia visión, su propio discurso en este siguiente sexenio. Hasta ahora ha tenido sí una práctica propia en la Ciudad de México, resultados muy concretos, pero su discurso y su horizonte y su proyecto político ideológico no ha ido mucho más allá que la continuidad del obradorismo, ¿no? Ella se ha presentado a la sociedad como la hija más fiel, ¿no?, del obradorismo, más obediente incluso. Ha habido casos concretos que podemos mencionar en que ella incluso ha totalmente bajado su presencia pública con el fin de no afectar a Andrés Manuel. Entonces, eso ya no puede continuar así. De hecho, ahorita mismo, en estos minutos, no sé si ya ocurrió o va a ocurrir, pero esta tarde, Andrés Manuel le va a entregar el bastón de mando, ¿no? Simbólicamente diciendo que él pues ya va a dedicarse a cerrar su gobierno en un año, pero que ella ya es no solamente la futura candidata presidencial, sino la jefa moral, política del movimiento. Entonces, esto la empodera muchísimo, no solamente política, sino social y culturalmente, y es cuestión de ver cómo va a utilizar este poder, ¿no? Por ejemplo, dentro del partido, va a abrir el partido más a los movimientos sociales, a la participación de las bases, recuperar esta idea del movimiento partido, o va a continuar con la línea que ha estado presente en los últimos años, bajo un poco la influencia mismo de Andrés Manuel, que no le ha interesado mucho fortalecer el partido como tal, de más bien un partido de cúpulas, más al estilo estadounidense, como una agencia de colocación de empleos, para decirlo claramente. Entonces, ella tiene otra visión, pero hasta qué punto pueda ella ya imprimir su propio sello en ese tema o en otros temas, reforma fiscal, reforma de medios de comunicación. El tema de la militarización es también un gran tema que preocupa a muchos de izquierda en México. Entonces, justamente en los próximos meses vamos a ir viendo. Hasta ahora no ha tenido una voz propia fuerte, ha tenido más bien una imagen de lealtad, de cercanía con la sociedad, de autenticidad, de efectividad. Esto es lo que explica la recepción positiva en las encuestas, pero justamente le falta este proyecto político y veremos qué pasa, ¿no? Ya son para ir cerrando, independientemente de lo de Marcelo, el objetivo de mantener un nivel de unidad, habiendo pasado este hecho tan complejo que es el debate sobre quién va a suceder a AMLO, se mantiene ese grado de unidad. ¿Pensás que todo esto que está pasando puede, digamos, jugar en una suerte de alejamiento de partes? ¿No tanto? ¿Cómo queda la fuerza habiendo pasado la tormenta y ya con la figura de Claudia como próxima candidata? Yo creo que la fuerza está muy consolidada en términos específicos sobre el tema de la unidad.
todos menos Marcelo, los cuatro, estuvieron ahí en la reunión de ayer expresando su respaldo absoluto a Claudia. Además, en un paréntesis, es interesante también los resultados de esta encuesta. Hay dos otras sorpresas, aparte del tema de Marcelo Claudia. Ricardo Monreal, que es como el más priista de los morenistas, sacó apenas 5%, lo cual fue maravilloso, porque él siempre se ufana de ser el que sabe de la política y que los morenistas muy ingenuos, que no saben, y él es el que trae toda la experiencia política. Recibir 5% fue una señal muy clara de que la cultura política en México estamos viendo las cosas como son, castigando lo viejo, viendo con esperanza lo nuevo. Y hay otro que es Gerardo Fernando Noroña, que es el más de izquierda de todos, que se aumentó su participación, llegó a tercer lugar con entre 10 y 12%, lo cual habla de cosas interesantes que están pasando dentro de esta coalición de izquierda que es Morena. Morena tiene muchas aristas, no es una sola ideología, sino es un paraguas. La fuerza electoral ahí está, muy, muy claro, muy fuerte. La aprobación de Andrés Manuel todavía está a 60, 70%. Las encuestas demuestran que Claudia va a arrasar. No se han hecho encuestas todavía de tercios, si es que está Marcelo, Xochitl y Claudia. Mi sospecha es que de todas formas va a arrasar. Marcelo, sobre todo, quitaría votos de la misma oposición. O sea, va a estar peleando con Xochitl. Si él sale y hace campaña en contra de la 4T, en contra de Claudia, la gente en México es muy claro, muy leal con Andrés Manuel, ¿no? Entonces, va a ser muy difícil que él realmente robe muchos votos de Claudia, y más bien estarán entre él y Xochitl, yo tengo la impresión. Lo que sí podría complicar una candidatura de Marcelo es la cuestión legislativa, porque Morena, a diferencia, por ejemplo, de Lula cuando llegó al principio, en otros países, Andrés Manuel sí llegó con la mayoría del Congreso y lo sigue con esa presencia, y el objetivo para 2024 es llegar incluso a 2/3 partes del Congreso para poder hacer reformas constitucionales, etcétera. Entonces, el rompimiento de Marcelo sí podría afectar esa presencia legislativa, pero no creo que estemos en ningún peligro. Obviamente no podemos descansar nuestros laureles ni cantar victoria 9 meses antes de la elección, pero Claudia ahorita anda en lo que llamamos el caballo de Hacienda, rumbo a la victoria. Yo creo que eso está bastante previsible. John, para cerrar, te quiero hacer una pregunta como en dos partes en realidad. ¿Tiene asidero la denuncia de Dazo? Es decir, Claudia era como la candidata de Andrés Manuel, más allá del proceso de encuesta y de consulta. Porque mirado desde el exterior uno diría, bueno, Claudia es la candidata de la izquierda dentro de Morena, digamos, ¿no? Y eso la acercaba a Andrés Manuel, tal vez ese favoritismo sí existía, aunque no se expresara abiertamente. Y por otro lado, en el caso de que Ebrard se aparte o quede muy al costado en un próximo gobierno de Morena, ¿significa eso que Morena tiene condiciones para volcarse aún más a la izquierda en relación con lo que ha sido la gestión de Andrés Manuel? ¿O no? Sí, espera, me queda la última pregunta. La primera que fue. Si fue de Dazo o no fue de Dazo, en el fondo, más allá de que. Estaba acostumbrado a la primera y me agarraste la segunda, y ya sabes cómo pasa este tema. Sí, mira, es muy interesante esa pregunta. Por supuesto que Andrés Manuel influyó para que Claudia fuera la candidata. Influyó para bien y quizás también para mal, ¿no? Para bien porque su liderazgo es enorme. Estás terminando su sexenio, como decía, 60, 70% de aprobación, y el hecho de que él haya expresado públicamente. Nunca dijo, Claudia es mi gallo, ¿no? Siempre habló de los diferentes candidatos, pero sí fue como muy claro su cariño público para ella, eso le ayudó. Pero por otro lado, es cierto lo que denuncia Marcelo Ebrard en parte. Sí hubo una movilización del aparato estatal a favor de Claudia Sheinbaum, eso me queda claro. Los que trabajan en el gobierno federal, los que trabajan en muchos gobiernos estatales alineados con López Obrador, sí estuvieron volcados a su campaña, lo cual pues incluso podría implicar delitos si es que se acreditara esta situación, porque en México está muy estricta la ley, no sé
como bueno, en los Estados Unidos, por ejemplo, no hay problema que un presidente, incluso en funciones, haga campaña a favor de sí mismo, ¿no? Pero en México tenemos limitaciones muy estrictas para que estés en el gobierno, no puedes, por lo menos durante los horarios laborales, dedicarte a las cuestiones políticas. Entonces, aquí sí hubo una línea fina, ¿no? O sea, sí el gobierno se movilizó a favor de la favorita. Y en ese sentido, sí hubo una cargada, ¿no? Como le decimos, y esto es pues una especie de lazo, ¿no? Una influencia desde el poder a favor de una de las candidatas. Pero Marcelo Ebrard no puede hacerse la víctima, ¿eh? Él también tiene sus apoyos, sus cargadas, nada más que está en otra parte. Pues son los grandes empresarios, Washington, también había muchos intereses y poder apoyando la candidatura de Marcelo. Entonces uno puede verlo como un poco del tablero más balanceado. Claudia tenía el apoyo de estos apoyos más gubernamentales, estatales, y Marcelo del mercado, de los poderes financieros y globales. Entonces, sí hubo una influencia, claro, de Andrés Manuel, pero tampoco son ciertas esta victimización que se quiere presentar Marcelo en esta manera, ¿no? John Ackerman, muchísimas gracias por estar con nosotros. Siempre un gusto colaborar contigo. Esperamos tenerte en próximas ocasiones y aquí estamos para lo que necesiten. También desde Puets UNAM, desde el programa que empezaste a hacer, también recomendárselo a nuestros oyentes, programa de entrevistas que se llama... Bueno, son dos cosas. Uno es el Puets UNAM, que es el Centro de Estudios sobre la Democracia de la UNAM, que tengo el honor de dirigir desde hace unos 3-4 años. Tú nos has visitado, Ina, por favor, los colegas y todos que se animan a visitarnos aquí en México están más que invitados. Y lo otro es esta aventura, pues, de YouTube, de las redes sociales que lancé hace un mes, su nuevo programa de televisión, bueno, de youtuber, me estoy convirtiendo en youtuber como ustedes, o no sé cómo se definen ustedes, pero esta conquista mediática de las redes, se llama La Libre Lucha, todo una aventura. Lucha. Por un lado, mucha ya lo voy libertad, a compartir también mucha libertad, en mis redes y bueno, mucha suerte con la Libre Lucha. Por favor. Bueno, gracias, John, y bueno, suerte en la lucha. Muchas gracias, John. Y aquí estamos para dar la batalla también. Eso, así es, ¿no? Toda nuestra solidaridad también contigo, querida Ina, tantas batallas que has dado y das, y lo que representas, ya sabes, eres siempre bienvenida aquí. Gracias, John. Vamos al corte y seguimos con Chile. Digital Habitat es una plataforma para que todos los usuarios puedan subir, firmar y enviar documentos con la misma validez que la firma presencial, garantizando que todos son quienes dicen ser. Solicitala sin costo en nuestra web e identificate por única vez en cualquiera de nuestros locales para poder firmar desde donde estés. En Habitat, hoy más que nunca, te hacemos la vida más fácil. En un mundo saturado y hasta abrumado por la información, es vital apoyar un medio de comunicación alternativo que desafíe el status quo, que aporte una perspectiva diversa para pensar de forma crítica y hacer aportes a la construcción de un futuro más sustentable. Es una voz para aquellos que no tienen voz en los medios hegemónicos. Es una plataforma para las ideas innovadoras y las voces disidentes. Apoyar a Caras y Caretas es fomentar la libertad de expresión y la diversidad informativa. A veces estamos muy en la chiquita. Y si no, mira. Sí, ponele choclo, picles, ¿te gustan? Dale, ponele todo. Total es gratis.
Estamos tan en la chiquita que barremos cualquier tipo de límite. ¡Epa! ¡Qué boquita! ¿Eh? Pero, aunque parezca que hasta los más chiquitos están en la chiquita, solo parece. Tomá, pateala, campeón. Porque los uruguayos somos grandes. De corazón, no estés en la chiquita. Pensá en macro. Cuanto más compras, menos pagás. Macromercado es negocio. En lo que va del periodo, el recorte en la ANEP supera los 150 millones de dólares. Pueden y deben rendir más. Que no te recorten el futuro. FENAPES. Seguimos con Macondo. Y ahora vamos a hablar de Chile. Este 11 de septiembre se conmemora el 50 aniversario del golpe contra el gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende. Chile lo va a conmemorar y se anticipa además la presencia de jefes de Estado en la actividad de la región. Incluso el presidente uruguayo, que aparentemente no iba a ir, finalmente va a participar. Pero para analizar lo que está sucediendo en Chile y cómo llega Chile a esta conmemoración, creo que estamos en contacto ya con el nieto de Salvador Allende, Pablo Sepúlveda. Pablo Sepúlveda Allende, ¿cómo te va? Bienvenido, Pablo. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos por ahí? Todos y todas. Muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos en Macondo, Pablo. Me imagino que esta fecha lo es, además de para vos personalmente, en la intimidad, estamos hablando del golpe que dieron contra tu abuelo, para vos como hombre político, como persona involucrada en las circunstancias, también te merece un análisis. ¿Cómo llega Chile a esta conmemoración? Han aparecido en los últimos días encuestas donde da la sensación de que hay un creciente negacionismo en una parte de la población de lo que ha sucedido, incluso de justificación del golpe de Estado. ¿Es tan así o vos tenés una interpretación distinta? Sí, la verdad es que desde, bueno, ya hace un poco más de un año, desde que, bueno, después del estallido social, se ha dado vuelta un poco la situación y la ultraderecha o la derecha y la ultraderecha, las dos han ganado bastante fuerza política y que había disminuido bastante con el estallido social, con la revuelta popular. Y en este momento, sí, pues las encuestas tiran hacia como principal candidato a José Antonio Kast, que es una especie de Milei financiado por las mismas fundaciones y más o menos de la misma línea, ¿no? Con otro tono, pero más o menos del mismo tipo de ideas. Y justamente, pues ellos tienen esa visión bastante negacionista y bueno, de revertir todo lo que se había avanzado, digamos, en términos de sentido común al respecto del modelo político y social de Chile, ¿no? Del cuestionamiento que que hizo todo el estallido social, la revuelta, pues un poco se ha dado vuelta un poco eso. Y creo que hay una falta desde la izquierda en el gobierno, podría decirse que la poca respuesta que ha dado a las demandas sociales, a todo ese malestar que se generó, ha generado que ese malestar, repitiendo la palabra, lo está ocupando, ¿no? La ultraderecha. Entonces, pues sí, hay un poco esa disputa del negacionismo y por nuestro lado, pues dar a ver cómo digamos, desde el golpe de Estado, desde cómo se preparó, desde los Estados Unidos, el papel de Estados Unidos y todo eso. Pablo, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar acá en Macondo. Yo te quiero llevar un poco más al pasado, ¿no? Digo, se cumplen 50 años de un hecho que realmente cambió la historia de Chile y en parte de América Latina, ¿no? Y ahí se implementó el neoliberalismo, comenzó el proceso tan prolongado de la dictadura. ¿Cómo lees aquel golpe a 50 años? ¿Cómo, digamos, reflexionás sobre lo que implicó?
Y preguntarte también un poco por la cuestión, digamos, personal, digamos, también ese golpe atravesó de lleno a tu propia familia, a tu propia historia, si puedes contarnos un poco desde ese lado, pues podría ser muy interesante para quienes están siguiendo Macondo. Sí, bueno, empezando por la última parte, efectivamente, bueno, mi familia tuvo que irse, tuvo que refugiarse de inmediato en la Embajada de México y tuvimos que salir, bueno, yo no había nacido, pero mi familia tuvo que exiliarse en México y una parte de mi tía Atati, con sus hijos se fueron a Cuba. Entonces, bueno, o sea, fue una fractura obviamente de lo familiar, la muerte de Allende, el dolor de todo lo que estaba pasando eh, y del proyecto en sí, ¿no? Que haya sido truncado de esa forma. Entonces, pues sí, para mi familia en general y yo creo que para el pueblo de Chile es una herida que todavía no ha sanado, digamos, está todavía abierta por parte importante por la impunidad, ¿no? La impunidad y el poder que tiene la derecha en los medios de comunicación, que justamente ahora que están más agrandados, tienen ese negacionismo que incluso años atrás ya no era tan así. Y lo que significó el golpe, bueno, pues el truncar un proyecto muy avanzado de sociedad, de transformaciones estructurales de la economía, de la sociedad, de la cultura, que bueno, que era, como sabemos, pues en términos, o sea, se está construyendo en plena democracia, ampliando mucho más los marcos de la democracia como la conocemos, y además con un proyecto de país, ¿no? Un proyecto de país de industrialización, de aspectos también de tecnológicos. No sé si conocen el proyecto CyberSyn, ¿no? De la gestión cibernética de la economía ya nacionalizada, de las industrias nacionalizadas, del cobre y la industria del cobre y todas las otras que están ya en poder del Estado. Entonces, bueno, era un proyecto en sí muy avanzado que, bueno, fue, como sabemos, pues truncado y que además que se impuso. Chile fue el experimento neoliberal en el cual se impuso a sangre y fuego este otro modelo económico, político y cultural a la vez, ¿no? Mucho más individualista y pegó fuertemente, ¿no? En una sociedad que era altamente politizada, madura políticamente como para elegir por su propia voluntad a un presidente que planteaba el socialismo, ¿no? Que planteaba la construcción del socialismo y aún así, o sea, fue electo y siguió creciendo ¿cómo se llama? Su apoyo. Allende salió con un 36% y en la última elección, en el año 73, tenía 44%, creo. Entonces, había una maduración política muy avanzada que después, con el asesinato de todos los cuadros políticos y la imposición del neoliberalismo, la concentración de medios, cambió también y una sociedad bastante individualista y todo eso. Más o menos eso. Pablo, ¿qué tal? Muchas gracias por estar aquí. Hola. En primer lugar, la pregunta, estabas hablando sobre un proyecto tecnológico, ¿te refieres a una especie de Internet soberano o qué era? Si sabes un poco más, porque he visto en los últimos días unas publicaciones, un podcast que me parece muy interesante y que no se conocía antes sobre esa empresa de tecnología nacional, independiente de todas las potencias que se estaba creando. ¿Sabes algo sobre esto o directamente nos remitimos al podcast en lo que lo escuchamos? Sí, un muy buen es que me podcast, parece que es un detalle como muy curioso. A lo mejor nos puedes profundizar. Sí. A lo mejor... Sí, a ver, bueno, el podcast muy bueno, los Santiago Boys, se llama de Santiago Boys. De hecho, el autor, el bielorruso de apellido Morozov, está aquí en Chile, acaba de dar una conferencia, mañana tiene otra. Pero bueno, hay bastantes libros escritos sobre ese tema, sobre todo afuera, se conoce más afuera que en Chile, ese proyecto.
consistía en hacer una como especie de gestión cibernética de la economía, ¿no? De los sectores económicos estratégicos, o sea, todas las industrias de Corfo, bueno, la Corporación de Fomento de la Producción, pero que tuvieran en ese momento, pues no había tantas computadoras, no era tanto, pero a través de Telex hubiese una sala de operaciones que en momento real pudiese estar conectadas todas las industrias y, bueno, ir viendo las necesidades que tenía una u otra en tiempo real y poder dar una respuesta mucho más rápida. De hecho, la única vez que se puso como en práctica fue para el paro de los camioneros en el año 72, octubre 72, donde quedaron menos del 5% de los camiones, no recuerdo la cifra exacta, como que leales al gobierno, los demás todos estaban en paro, y con ese sistema de comunicación pudo hacerse una mucho mejor distribución de los alimentos y de las cosas que se transportaban, ¿no? Los insumos, en fin. Funcionó muy bien, dando una respuesta mucho mejor sabiendo en tiempo real dónde había producción de tal o cual cosa, sobre todo el tema de alimentos, y las llevaban, pues, los camiones se dirigen para allá o para acá y llevaban abasteciendo. Todo eso en ese momento era con Telex y conectado a computadoras en ese momento. Pero lo interesante es eso, tener una gestión cibernética, es una rama de la cibernética que se ocupa solo a nivel de empresas, pero no a un proyecto económico de un país entero. De hecho, Stanford Beer, que fue el ideólogo, un inglés, se vino a Chile fascinado cuando le propusieron que podía aplicarse lo que él manejaba a nivel de la economía de un país. No solo estaba eso, sino que estaba la Empresa Nacional de Electrónica y incluso un proyecto de hacer una planta de semiconductores. Este bielorruso, que es el que hizo este podcast, dice, bueno, si eso no hubiese avanzado, no hubiese habido golpe de Estado, Chile podría ser, no sé, el Hong Kong o por ahí al sur del mundo, pero socialista, ¿no? Entonces, muy interesante y muy importante rescatar justamente además ese proyecto que nunca más se ha aplicado. Se aplica, como decía, a empresas y otro tipo de salas de operaciones que pueden ser de varias cosas, pero nunca a un proyecto, nunca a la economía nacional de un país, ¿no? Que obviamente tiene que tener, primero que nada, una soberanía económica donde las empresas estratégicas o la economía esté en manos del Estado, que pueda justamente interconectar en tiempo real todas estas industrias, ¿no? Entonces, eso en Chile pues, podría, además que se salta toda la burocracia, la corrupción, porque todo está, digamos, en tiempo real. Algunas cosas la han tomado en Venezuela, por ejemplo, para la administración de recursos a los consejos comunales, a las comunas, se basaron en esa idea y ahí también se saltaron toda la burocracia y la corrupción para poder hacerle seguimiento a los proyectos del Poder Popular, saltándose la burocracia y la corrupción. El Pablo, cyber, adelantaron a la Silicon Valley como unas sí, décadas, más o menos ¿no? que sí. Sí, eso mismo dice esta persona, ¿no? Que hizo. Pero hay muchos libros, hay uno muy completo que se llama Revolucionarios Cibernéticos, de una no me acuerdo cuál es el apellido, una colombiana, pero que estudia en el MIT de Estados Unidos y ella hizo un gran libro sobre eso, el más completo que hay, y bueno, ahí explica todo. Revolucionarios Cibernéticos, así se llama. Pablo, volviendo a estas actividades de conmemoración del 50 aniversario del golpe de Estado, hace pocos días el presidente Gabriel Boric, el 30 de agosto, Día Internacional del Detenido Desaparecido, anunció un plan ambicioso para dar con los más de 1000 desaparecidos con los que todavía se cuentan de la dictadura. Hay algunos que han aparecido, hay muchos todavía ejecutados que no han sido, sus cuerpos no han sido hallados, no han sido entregados a sus familiares. Y hace muy pocas horas, muy pocos días, fueron condenados los autores
del asesinato de Víctor Jara, uno de los cuales no pudo ser detenido porque se suicidó. Todo esto ha suscitado grandes polémicas en Chile. ¿Cómo evaluás la actividad de la justicia en relación con las graves violaciones de los derechos humanos durante la dictadura de Pinochet? Hay diferentes ejemplos en la región. Tenemos desde Argentina, que ha juzgado bastante, hasta países donde conservan total impunidad. En el caso chileno, ¿cómo lo evaluás y qué impacto crees que puede tener este plan que lanza el presidente Boric? Bueno, evaluando la justicia, hay muchísima impunidad. Sí se detuvo y murió en la cárcel Manuel Contreras, que era el director de la DINA, del Servicio de Inteligencia que actuó en los primeros años. Y hay algunos militares presos de mediano y alto rango. El más alto fue este general, Manuel Contreras, pero proporcionalmente, comparado, por ejemplo, con Argentina, es mucho menos de lo que debería ser, ¿no? O sea, hay bastante impunidad y los responsables civiles, muchos de ellos, los que no han fallecido, muchos están activos políticamente, ¿no? Entonces, sí, hay, como decía al principio, una impunidad muy, muy importante todavía. Respecto a los que asesinaron a Víctor Jara, bueno, uno se quitó la vida, como contabas, y los otros se escaparon, ¿no? Cuando lo fueron a detener, después de que se anunció que lo fueron a detener unos días después y no estaban en su casa, y hasta donde sé, no los han encontrado. Creo que eran 3 más. Entonces, y respecto al plan, lo que he visto es que han puesto como carteles o hay unos lugares para denunciar si tú tienes información, ¿no? Si alguien quiere decir algo, esa información lo tienen los militares. Y no lo han soltado nunca. No creo que ahora puede que alguno se tome conciencia y lo haga, pero más allá de eso, no sé de qué otra forma podrían encontrar los desaparecidos, los cuerpos, si es que no hablan los militares. Que ese pacto de silencio se mantiene vigente, ¿no? Entre ellos. Entonces, más allá del teléfono de denuncia o el sitio donde se puede denunciar anónimamente, no sé si alguien haya denunciado ya, pero teniendo en cuenta el pacto de silencio que hay, pues esperemos que sí tomen conciencia los que saben. Esperemos que se acabe ese pacto de silencio, ¿no? Pablo Sepúlveda Allende, muchas gracias por estar con nosotros en Macondo, médico, nieto de Salvador Allende. Gracias, y acá los seguidores que estaban en la entrevista te mandan muchos saludos y también agradecimiento por estar aquí. Gracias. Bueno, seguimos ya para cerrar, ya son las 9 acá en Argentina, con una tónica algo parecida, aunque diferente, pero que tiene que ver con la dictadura y su presencia en el presente, ¿no? Valga la expresión. Ahí recién Pablo contaba que hubo pocos militares presos, juzgados en Chile. En Argentina, hasta la fecha de hoy, hay aproximadamente 1.136 que han sido juzgados y condenados. Y traigo esto porque en medio de esta campaña electoral, que va a tener su próxima elección el 22 de octubre, la primera vuelta, pues apareció un tema muy importante, vertebrante para Argentina, como es la cuestión de la dictadura y el surgimiento de algo que siempre estuvo, pero que está en un proceso por lo menos de mayor fuerza, de lo que se llama de mínima los discursos negacionistas, de máxima quienes reivindican a lo que fue la dictadura. Me refiero concretamente a la candidata a vicepresidenta que va con Javier Milei, Victoria Villarruel, que hizo una actividad el pasado lunes bajo la bandera de reivindicar a lo que serían las víctimas del terrorismo, o sea, aquellas personas que murieron en operaciones de la guerrilla, civiles, militares, no está claro exactamente cuándo habla. Y bueno, se abrió todo un debate muy fuerte, de un tema muy profundo, y de repente la campaña pasó a estar teñida de esto, y además
ocurre que Villarroel no solamente tiene esta posición históricamente, ahora la podemos profundizar, sino que en caso de ganar Javier Milei, Villarroel sería quien estaría al frente de defensa y seguridad de la nación. O sea, no solamente trae una disputa histórica sobre cómo leer la dictadura, un discurso negacionista y de reivindicación, sino que además, si Milei fuera presidente, casi que me sale el modismo venezolano, en el supuesto negado de que Milei sea presidente, bueno, Villarroel sería la persona encargada de defensa y seguridad y ya ha planteado que va a aumentar el presupuesto en defensa. O sea, los libertarios van a recortar todo, salvo defensa y cultos religiosos. Generales y obispos no se toca, lo demás se recorta y Villarroel sería quien estaría al frente de esto, ni más ni menos. Así que bueno, esto como para abrir un poco qué es lo que se está debatiendo dentro de la campaña electoral, que ya de por sí es bastante difícil. Esto me recuerda esa hermosa canción de Charlie, de Serú Girán, esa, enciende los candiles que los brujos piensan envolver. Es bastante impactante cómo Javier Milei, este hombre que hizo su campaña denunciando a la casta y con un programa ultraliberal, ultra de derecha, ha ido sumando actores que vienen pero del núcleo duro de los sectores más conservadores y de los que han ejercido el poder, además, en diferentes momentos de derechas fuertes en Argentina. El caso de Victoria Villarroel es como un extremo. Victoria Villarroel, estamos hablando de una persona que llegó a organizar visitas de jóvenes a Videla, ¿no? Que como abogada organizó una asociación de víctimas de víctimas de los terroristas, que tiene una clara convicción antidemocrática y reivindica la dictadura, que incluso llegó a hablar en las últimas horas en contra de Estela de Carlotto, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, en términos soeces. Esta es la candidata a vicepresidente de Javier Milei. Pero es interesante, creo, Marco o Ina, a ver qué reflexionan, que ella haya organizado esta actividad en el contexto de una campaña, porque eso dice mucho de lo que está pasando también en Argentina. Porque hasta hace muy poco tiempo en Argentina meterse en estos temas era seguro un consenso social en contra. Recuerdo cuando la Corte Suprema no hace muchos años introdujo lo que se llamó el 2x1 para contabilizarle 2 años por cada uno de los que cumplieran en la cárcel los presos vinculados con el terrorismo de Estado, y la movilización que fue de un día para el otro acumuló casi 1 millón de personas en los entornos de la Plaza de Mayo. Todo eso parece haberse volcado de una manera radical en los últimos tiempos, y una persona como Villarroel, que es condenada habitualmente a la marginalidad extrema derecha de la política, ahora parece como una figura clave, siendo candidata a vicepresidente y haciendo este tipo de actos en mitad de la campaña. Lo cual habla de una derechización de una parte de la sociedad, o por lo menos una admisión de gestualidades que hasta hace muy poquito no podían darse en la Argentina sin un enorme costo político. No sé si eso se emparenta de algún modo con lo que estaba contando Pablo Sepúlveda, que está sucediendo en Chile, con el crecimiento del negacionismo y con la ruptura de ciertos consensos sobre lo que significó el golpe de Pinochet, y no deja de ser muy preocupante. No sé si lo compararía Argentina y Chile. Yo lo que puedo ratificar es que, no sé, el pinochetista Kast es muy directo a la hora de reivindicar a Pinochet y reivindicar la dictadura. Y Villarroel es mucho más sutil, en mi opinión. Ayer estaba repasando algunas entrevistas y cuando se le hacen pregunta directa de ¿pero qué está negando los crímenes de dictadura? Ella responde que no. Entonces, a mí me parece, y aquí Marco a lo mejor va a decir, o sea, va a añadir detalles importantes, pero a mí me parece que la Argentina no acepta el negacionismo así de plano, porque ha habido un trabajo de memoria histórica y en materia muy importante
tú no puedes decirle entre ti, ¿no? Sí he tenido conocidos argentinos que me decían a una rusa que, bueno, algo habrá, ¿no? Pero luego otros amigos me decían, a otros argentinos no se les dicen, o sea, como el argentino siente cierto consenso de hablar de estos temas. El que hace, como no lo puede negar, es con el temita ese de la historia completa, vamos a ver, están diciendo que tengo problemas de conexión, así que Marco, corre y ver qué hago mi problema. Yo logré Pero más o entender menos lo se que entiende, ¿no? A lo que voy. Sí, entendí y me parece que diste en el clavo en varias cosas. Lo primero es que efectivamente, digamos, Villarroel trabaja, o sea, se mete en una línea que uno sabe que es de reivindicación de la dictadura. Su padre fue un militar activo en la dictadura, organizaba las visitas a la cárcel para ver a Videla, como decía Leandro, y a otros genocidas, pero no se mete por ahí porque sabe que en Argentina hoy entrar por ese lado es muy difícil, no hay consenso para eso. Entonces, encontró como una fisura por donde entrar, que es el discurso de, bueno, acá hay un sector de la sociedad que no ha sido resarcido o reconocido en tanto que víctima, que son aquellos que murieron durante los enfrentamientos o las acciones guerrilleras. Nota al pie, su discurso cambia con los años. O sea, hay una Villarroel que es capaz de negar el terrorismo de Estado y una Villarroel que en otra posición es capaz de decir, bueno, no, sí hubo crímenes. O sea, es como que va trabajando en esa tensión según lee que hay consensos sociales o no. Pero me parece que esto es central porque no entra de frente, entra como por el costado y me parece que también trabaja sobre lo que abrió el macrismo. Ahí, Leandro, vos bien decías, el 2x1 fue un punto muy fuerte de movilización, pero el macrismo instaló desde el Estado esta idea de, bueno, no fueron 30.000, fueron 8.000, los derechos humanos son un curro, ¿no? Esta idea de desprestigiar los organismos, o sea, abrieron como una puerta hasta donde pudieron, por la cual Villarroel ingresa, ella históricamente viene de ahí, e intenta ampliarla. Ahora bien, es importante notar que igual hay un límite hasta donde plantea las cosas, y me parece que la respuesta de las organizaciones y los organismos es, bueno, no, ya de una hay que poner un freno. Con la cuestión de campaña hay disensos. Hay algunos que plantean, che, no hay que contestarle, porque justamente lo que busca hacer es una provocación. De hecho, Estela de Carlotto dijo, no me gasto ni un segundo en contestarle a esta señora, hasta que Villarroel la insultó, le dijo que era un personaje siniestro. Y finalmente, no sé cuánto se ha movido el amperímetro en la sociedad argentina. Digo esto, Villarroel hoy tiene capacidad de trabajar ese discurso con esa amplificación mediática porque está con Javier Milei. Si no, yo creo que sería siendo un personaje del borde de la política. Y Javier Milei no sé si sumó votos por el discurso de Villarroel. De hecho, no sé cuánto le suma votos. Es probable incluso que en una campaña, supongamos que haya una segunda vuelta entre Massa y Milei, no sé si lo de Villarroel le suma muchos puntos. Digo, porque en la parte de, che, ojo que efectivamente hay una amenaza a la democracia, que haya una persona que tenga esta posición, yo no creo, digamos. Y el acto fue pequeño el otro día. Entonces ahí habría que ver. No hay encuesta para medirlo como en Chile, pero yo me pregunto si todo esto no es bajo la ola de Milei que Villarroel logra ampliar su mensaje, más que efectivamente hay un desplazamiento de consensos internos. Siempre hay un sector que reivindicó, siempre hay un sector que tuvo que quedarse callado. No sé cuán grande es. No quiero ser demasiado optimista, pero bueno, lo dejo ahí un poco como pregunta. Estoy muy de acuerdo con lo que estaban planteando, a pesar de que en la primera intervención lo puse quizá en términos más graves. De todas maneras, me parece que la actividad de Villarroel contó con la benevolencia o la quiesencia de Milei, que tiene una intención electoral, que los últimos números que presentan las encuestas hacia la primera vuelta hablan de un Milei en 36 puntos y un Massa en 32 puntos, muy cerca, con Patricia Bullrich bastante lejos de los dos con apenas 22 puntos, ¿sí? Entonces, si esto sigue así,
Claramente después en una segunda vuelta hay que disputar un tipo de votante que es un votante que si uno mira a Bullrich piensa es de derecha franca, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto no hay intenciones de introducir esto también como un elemento electoral. Creo que en este momento, lejos de lo que se suponía por algunos analistas después del triunfo o el triunfazo de Milei en las PASO, todo indica que se va hacia un balotaje. Todavía la campaña no está en el tono más álgido que va a tener, y Milei además está retrocediendo en algunos de sus planteos, como la dolarización. Hay que ver qué impacto tiene esto, ¿sí? Pero va a ser una campaña donde puede haber una disputa del voto de derecha, de un voto de ultraderecha que quedó fuera de Milei, que está con Patricia Bullrich. Por lo cual, no me animo a decir del todo, pero creo que estos son movimientos, sí, de provocación, pero que una provocación que tiene un sentido electoral, no es solo aprovechar a Milei, sino Milei apostando a diferentes discursos que van desde a veces hacerse el sensato hasta sus expresiones más habituales, tener un huevo puesto también en el discurso ultraderecha y negacionista para después negarlo por otro lado. Ojo, que también puede estar intentando hacer un cachol ahí dentro de las expresiones conservadoras. Como sea, es preocupante que este tipo de discursos empiecen a crecer, tanto en Argentina como en Chile. Es preocupante que tengan la visibilidad pública, al menos, que están adquiriendo en este momento por la posición de los jefes de campaña, ¿no? Ina, ¿cómo está tu conexión? No, Ina quedó congelada. Bueno, me parece que... Viene el frío. Viene frío y son temas medio velantes. Me parece que ya lo vamos a seguir más adelante hablando del tema, ¿no? Y ver cómo viene la primera vuelta, el resultado, cuánto impacta esto en la campaña. Y por último, y para ir cerrando, creo que además hay una suerte de pregunta que recorre esto, ¿no? Y hablando de la conexión de los dos temas que vos decías, lo electoral con la actividad y este discurso de Villarruel, que es cómo contestar. ¿Se contesta, no se contesta? ¿Se ignora, no se ignora? O sea, porque lo que ha logrado Milei desde las primarias del 13 de agosto hasta la fecha es ser el centro de atención permanente. Todo gira en torno a Milei. Si Milei insultó a otros, si Milei dijo una frase espantosa, o sea, Milei es el centro de atención y de gravedad, es como el planeta alrededor del cual giran todos. Patricia Bullrich... Sí, adelante. Perdón, Marco, cuando uno hace una provocación de este nivel, las respuestas nunca van a ser iguales. Desde una Estela de Carlotto capaz de ningunearla hasta la indignación de la gente corriente en las redes sociales. Yo creo que eso también en la provocación tiene su efecto. Es muy difícil hacer una respuesta conjunta, pero actores muy importantes han intentado restarle visibilidad a este hecho, que por cierto indignó a una parte importante de la sociedad. Yo creo que tiene un costo político no responder, también tiene un costo político responder. Hay que ver qué cuesta más. Lo cierto es que nunca puede ser una respuesta homogénea porque la indignación que produce en gente común y corriente es tal que de alguna manera la gente responde. Creo que hay que seguir analizando esto, seguirlo muy de cerca. De todos modos, que ella sea la candidata a vicepresidente habla ya de lo que es esa fórmula en términos de derecha y casta, todo junto. Y es un dato preocupante para este proceso electoral. Me parece que ya estamos en condiciones de ir cerrando. A ver si Ina, me parece que Ina recuperó la conexión, lo que es buenísimo para poder despedirnos los tres juntos de este programa. Pero Ina, querías decir algo además. Muy bien, se te escucha perfecto. Llegan las 2 horas de la madrugada y mi proveedor decide cortar la señal porque ya sabe ir a dormir, que estamos cuando hay que terminarlo ya. Por eso se empieza a cortar todo. Así que el jueves que viene nos vemos aquí como siempre y gracias por estar. Buenas noches. Gracias, Macondos, Macondas.